Nos acompaña esta noche el padre Guillermo Oviedo Gambetta. Él es un arequipeño y además es un sacerdote de mucha sensibilidad para la antropología. Le hemos pedido que nos acompañe esta noche porque hoy se celebra la festividad de Todos los Santos y en todo nuestro país, y no solo en nuestro país, ocurren lo que en términos religiosos se conoce como las velaciones, que significa el homenaje a nuestros muertos. En todos los cementerios del país, las familias llegan a homenajear a sus muertos. Y esto es vinculado con su fe católica y no solo católica. Bienvenido, padre. Señora Valenzuela, un gusto estar con usted. Muchísimas gracias por estar aquí. El gusto es mío. Y a mí me parece lo que usted dice es una cosa muy profunda, porque yo diría más que una tradición. Usted ha visto la Pacheta cómo es. Claro. Y después le contaré una cosa, que usted no había nacido cuando el terremoto de enero del 58 en Arequipa, ¿no? Qué aspecto tenía la Pacheta. Pero quiero decir que es una manifestación profunda de fe, una manifestación increíble de fe. Y le contaré una anécdota que a mí me gustan los idiomas. Visitando las catacumbas de San Sebastián el día Piantica, yo no era sacerdote, entonces vi un letrero y decía en latín: aquí yacen los restos de fulanito y menganita que vivieron en santo matrimonio y jamás tuvieron una discusión en 40 años. Y un romano que estaba atrás de mí dijo: dunque, la non c'era mica amore. 40 años de matrimonio sin ninguna pelea, entonces nunca se amaron, ¿no? Y entonces pues, decía, si estaban los restos juntos, ¿no? Y lo que me llamó la atención en estas catacumbas es que no ponían la palabra muerte, sino dies natalis. Yo le pregunté a uno de los monjes que estaba ahí: dies natalis es el día del nacimiento. Es que los cristianos a la muerte le llamaban el día del nacimiento a la vida eterna. Este es un hecho absolutamente real. Por lo tanto, lo que se celebra mañana, que es el Día de Todos los Difuntos, y hoy Día de Todos los Santos, no es una verdad de fe, sino una realidad natural. Un día usted y yo ya no estaremos acá. Vamos a partir, claramente. Claro. Entonces, y esto no es algo que hay que tenerle miedo. A veces piensa que los sacerdotes, si hablamos de este tema, vamos a perder rating. Pero como yo creo que los curas no estamos para ganar o perder rating, sino hablar lo que hay que hablar y ayudar a que la gente quiera más a Dios, ¿no? Entonces, esto que está en nuestro país me hace recordar, no sé usted, el año que vino la vez primera Juan Pablo II al Perú, el año 85. En los 80, ¿no es cierto? El viernes 1 de febrero del 85 lo recibió el presidente Belaúnde y besó el suelo peruano y citó el artículo 50 de la Constitución del Estado peruano, donde dice que efectivamente no hay confesionalidad del Estado, pero sí que el Estado peruano reconoce el papel que la Iglesia Católica tiene en la formación de la peruanidad y le presta su apoyo, respetando la libertad de cultos y que puede hacer también convenios con otras denominaciones religiosas. Pero el Papa hizo referencia a eso. Si uno piensa en nuestro Perú, por ejemplo, no porque sea arequipeño, pero el Perú no es la costa solamente. No, claro que es no. una parte del Perú. Pero usted ha visto en cuántas partes de la sierra peruana hay unas cruces que tienen unas escaleras, tienen unos alicates, tienen un gallo, tienen la espada, tienen la lanza, una esponja. Y era la catequesis que hacían para explicar que allí estaba el misterio de la cruz. Entonces, por lo tanto, nuestros antepasados, digo, los oriundos del Perú, le daban el culto a los muertos de toda la vida. Por supuesto. Nos cuentan que Antuco del Busto nos comentaba que las momias de los incas las sacaban en las fiestas para dar culto a los muertos. Por lo tanto, es un hecho muy humano, porque uno está volviendo a sus raíces, ¿no? Claro, es el culto a los muertos que es en realidad la gran ilusión de la vida eterna. Por supuesto. Toda gente obra por un fin, ¿no? Una persona que no tiene una meta en la vida, le pongo un ejemplo que de repente le paso la receta para que lo usen sus programas, es de Juan Pablo II. Dice, cuando él era profesor de ética en Lublin, en Polonia, dice: si buscáramos a los 22 mejores jugadores de fútbol del mundo, pero no hubiera una cancha, y la cancha tuviera un arco acá y un arco acá, y la cancha estuviera delimitada,
no habría partido. ¿Cómo se dice meta en inglés? Goal. What's the goal of your life? ¿Cuál es la meta en tu vida? Entonces, si no hubiera una meta, no se podría vivir. ¿Cómo podrían jugar fútbol si no estuvieran delimitados los campos y no hubiera dos arcos, uno en cada extremo? Por lo tanto, yo pienso que este gran regalo que fue Juan Pablo II fue pegarnos un zamacón para decirnos, recuerda que eres. Yo me acuerdo, usted habrá conocido a Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio. Sí, mucho, claro que sí. Que fue arzobispo de Arequipa y de Piura, cuando fue elegido el Papa Juan Pablo II, y dijo, este grito que ha pegado Juan Pablo II, no tengáis miedo. Y retumbó el 22 de octubre del año 78, que fue elegido el 16. Y el Papa dice, ¿miedo a qué? Señora Valenzuela, ¿nos tenemos miedo a la propia soledad? Porque hoy día la gente no sabe estar sola. La gente está en un activismo, todo el mundo vive una especie de frenesí, corremos de un lado para el otro, pero el saber estar, ahora se conjuga el verbo hacer, para después lograr el verbo tener, y después para tener el verbo sentir, y el verbo ser, y el verbo estar. Entonces, ¿en qué estamos? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿No? Entonces, Juan Pablo II nos dio un sentido de la vida, y él lo dijo en Pueblo de Los Ángeles, en enero del 79, dijo que 3 eran las metas de su pontificado: la verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Alguien dijo, Juan Pablo II ha hecho la Iglesia antropocéntrica. Es que la Iglesia es antropocéntrica porque quiere salvar al hombre, a usted y a mí. Y usted y yo nacimos solos, y usted y yo moriremos solos. Nos vamos a ir solos, claro. Entonces, esto es algo que Dios nos quiere dar. Y el Vaticano II, cuando habla que la revelación natural de Dios nos llega también con el recto uso de la razón. Nuestra época, señora Cecilia, si me dijera, ¿de qué adolece? ¿Cuál es la patología? No sabemos pensar con lógica. No sabemos el significado de las palabras. Pero hay muchas cosas que rescatar. Claro que sí. Y la festividad de hoy, por ejemplo, es siempre un rescate. En los cementerios, en las iglesias, esta expresión de fe, esta ilusión, esta confianza de que quienes quisimos, que nos tomaron ventaja, que partieron antes, existen, están en la gloria de Dios, están también evidentemente en nuestra voz, en nuestra memoria y en la manera como los mantenemos vivos, que es contando historias suyas, ¿no? Recordar, no dejándolos. Recordar quiere decir en latín volver a poner en el corazón. Cordis es corazón. Claro. Recordar, volver a poner en el corazón. Esa es la expresión más profunda de la fe. Recordar y vivir la fe, porque la fe no es un sentimiento. Yo cuando voy a Arequipa, voy a Santa Marta y beso la pila donde se bautizó mi padre, mi abuela Elena Villegas Melgar, mi bisabuelo Benigno Villegas, y copio a Juan Pablo II. Cuando él fue elegido papa, fue a Wadowice, la parroquia donde él fue bautizado, y se arrodilló y besó la pila y dijo, aquí me hice cristiano, que es más importante que ser papa. Entonces usted y yo, en el momento en que nos bautizaron, nos pusieron unas semillitas que tienen que germinar la fe, la esperanza y la caridad. De modo que si alguien dice, yo no tengo fe, a lo mejor es que está un poco dormida, o a lo mejor es que está poco regada la tierrecita esa y por eso no brota. Pero la fe, dice San Agustín, el gran padre San Agustín, que tanto lo veneramos en Arequipa, la fe, dice San Agustín, para el que quiere creer, tengo 1000 argumentos, para el que no quiere creer, no tengo ninguno.